La nueva casa era grande. Muy grande para una familia tan pequeña. Apenas se habían instalado, y Matías ya tenía su habitación decorada, pósters de dinosaurios, estanterías llenas de libros infantiles y una cama nueva que su padre había armado con esfuerzo. Esa noche, Matías no pudo dormir. La habitación estaba en silencio, hasta que escuchó algo. Un crujido bajo la cama. Pequeño. Ligero. Se sentó, frotándose los ojos, pensando que era solo la madera vieja. Pero entonces, lo oyó. Matías. Su nombre, susurrado en un tono casi humano, pero con algo roto en él. Como si viniera de una garganta sin lengua. Matías no gritó. Se quedó inmóvil, paralizado por un miedo que aún no entendía del todo. Cerró los ojos con fuerza, se cubrió con la cobija, y no durmió hasta que la luz del sol atravesó la ventana. Al día siguiente, no dijo nada. Solo miró su cama, con desconfianza. La segunda noche fue peor. El cuarto parecía más oscuro que antes. La lámpara de noche parpadeaba sin razón, y el silencio era más denso, como si algo lo observara desde la esquina más profunda del cuarto. A las 2:47 de la mañana, Matías escuchó cómo el armario se abría solo, muy despacio. Giró la cabeza. No se atrevió a moverse. Las bisagras chirriaron como si se quejaran. Luego, silencio. Hasta que algo más se arrastró debajo de la cama. Un sonido viscoso, como carne húmeda contra madera. Matías encendió su linterna y la apuntó hacia abajo, con la mano temblando. Lo que vio no tenía forma concreta, pero tenía ojos. Negros. Redondos. Inmensos. Y una sonrisa que parecía dibujada con cuchillas en carne. Gritó. Su madre entró corriendo. Encendió la luz. No había nada. Fue solo una pesadilla, le dijo abrazándolo. Es normal en una casa nueva. Pero Matías sabía que no era un sueño. Porque bajo la cama había garras, y esas garras habían dejado marcas en el suelo. En la escuela, Matías se volvió más retraído. Ya no hablaba con sus amigos. Se la pasaba dibujando. Al principio eran cosas inofensivas, pero luego comenzaron a cambiar. Primero, una cama flotando en una habitación vacía. Luego, una figura negra saliendo del colchón. Después, él mismo siendo arrastrado por manos que surgían del suelo. La maestra se preocupó y llamó a sus padres. ¿Le han pasado cosas raras en casa?, preguntó, mostrándoles los dibujos. El padre negó. La madre tampoco sabía qué responder. Matías solo los miraba con ojos apagados. No quería hablar. Y esa noche, añadió algo más a uno de los dibujos. Una frase escrita con letras temblorosas. Él ya está dentro. Esa noche, Matías no durmió. Pasó horas mirando el techo, esperando. A las 3:12 de la mañana, la temperatura descendió bruscamente. Su aliento se volvió visible. El silencio se quebró con un clic suave, el armario volviendo a abrirse solo. Esta vez, Matías se levantó. Lentamente. Se armó de valor. Encendió su linterna, y apuntó bajo la cama. Nada. Pero cuando revisó el suelo, notó una grieta. No estaba antes. Era una línea delgada, como si algo desde abajo hubiera empujado el piso para romperlo. Durante días, la grieta se hizo más grande. Y comenzaba a tener forma. Como una boca. Matías colocó su mano sobre ella. El suelo estaba tibio. Palpitaba. Y esa noche, algo desde dentro le susurró. Falta poco. La madre de Matías estaba preocupada. Su hijo había dejado de comer. Apenas hablaba. Pasaba todo el día encerrado en su cuarto. Una mañana, mientras limpiaba, notó que el espejo del tocador estaba sucio. Se acercó para limpiarlo, y lo que vio la heló. Reflejado, no estaba ella. Ni la habitación real. Sino una versión distorsionada. El cuarto se veía húmedo, con manchas negras y sombras que se movían solas. Y allí, en la cama, estaba Matías. Pero no el real. Uno con ojos completamente negros. Sonriendo. Claudia retrocedió. Miró el espejo de nuevo. Ahora solo reflejaba la habitación como debía ser. Pero en el vidrio, quedó una palabra escrita con escarcha. Debajo.
Fue a las 3:33 de la madrugada cuando los gritos despertaron a los padres de Matías. Corrieron hasta su habitación. La puerta estaba cerrada, trabada desde dentro. Golpearon, gritaron, hasta que al fin se abrió sola con un chirrido lento, y un olor fétido a hierro viejo y tierra húmeda los invadió. Matías estaba sentado en el suelo, con la mirada perdida. Su pijama estaba empapada en sudor y sangre. La habitación había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos. Círculos, espirales, palabras en un idioma inhumano, todos garabateados con lo que parecía ser sangre. El padre corrió a abrazarlo. El niño no respondía. Sobre su cama, con letras grandes, temblorosas, aparecía una frase escrita. No es un sueño. Llevaron a Matías al hospital. No tenía heridas visibles. Pero los análisis mostraban que había perdido una cantidad de sangre que nadie podía explicar. Los médicos no pudieron decir más. Y esa noche, cuando intentaron limpiar los símbolos, reaparecieron. Al día siguiente, el vecindario estaba en conmoción. El perro del vecino, un pastor alemán que solía ladrar cada noche, había desaparecido. Lo encontraron 2 días después. O, al menos, lo que quedaba de él. Estaba debajo de la cama de Matías, cubierto con la manta. Como si alguien, o algo, lo hubiera puesto ahí con cuidado. No había sangre. Ni señales de lucha. Solo el cuerpo rígido, con los ojos abiertos, fijos, y una expresión de terror absoluto. Los padres, horrorizados, llamaron a la policía. El caso fue cerrado como animal salvaje. Pero la policía no explicó cómo entró el supuesto animal, ni cómo no dejó rastro alguno. Esa noche, Matías durmió en el sofá. Pero a las 3:33 de la mañana, apareció en su cama. Nadie supo cómo llegó allí. Ni siquiera él. Solo recordaba una voz que decía: tu cama es nuestra. Solo nuestra. Matías dejó de hablar. Durante días enteros, no emitió palabra. Solo miraba fijamente al armario. Se negaba a comer. Y escribía nombres que nadie conocía en su cuaderno: Isaac, Renzo, Camila, Tiago. Una noche, la madre decidió dormir con él en la habitación, mientras el padre vigilaba desde el pasillo con un bate en la mano. A las 3:33 de la mañana, se escuchó un golpe seco. Como si alguien hubiese caído dentro del armario. Claudia, la madre, encendió la luz. ¿Lo oíste?, susurró, nerviosa. Matías solo señaló al armario. Del otro lado de las puertas, se oyeron voces. Voces de niños. Algunos sollozaban. Otros reían con una risa hueca. Y uno, muy claramente, gritó: ¡sáquennos! La puerta del armario comenzó a temblar. Las bisagras crujieron. La madre gritó, y el padre entró, abriéndolo de golpe, solo para encontrarlo vacío. Pero en el suelo, dentro del armario, había marcas de uñas. Muchas. Rasguños como si decenas de manos pequeñas hubieran intentado salir durante años. Esa misma noche, Matías soñó que flotaba. Estaba suspendido sobre un océano negro, sin luna ni estrellas. Todo era oscuridad, salvo una figura en el horizonte. Una silueta enorme, delgada, con extremidades largas como ramas. No tenía rostro. Solo una grieta abierta desde donde debía estar su boca, de la que salían voces mezcladas. Voces de niños, ancianos, mujeres. Soy Sarrak, dijo la figura. Y ya fuiste mío antes. Matías intentó despertar. Pero no pudo. Sarrak se acercó, y extendió una mano con dedos de aguja. No es la primera vez que mueres, niño. Eres un recipiente. Una grieta. Un eco. Matías despertó gritando, empapado en sudor. Tenía en la piel un símbolo grabado en rojo, como una quemadura en forma de espiral. En su cuaderno, sin haberlo tocado, apareció una frase escrita en letras negras. Sarrak vuelve cuando el niño recuerda. El padre ya no podía soportarlo. Esto no es normal, gritó, golpeando la mesa. Algo está pasando en esa habitación. Decidió instalar cámaras. Una en la esquina del techo, otra apuntando directamente debajo de la cama, y una última en el armario. Quiero saber qué demonios ocurre cuando dormimos. Esa noche, Matías fue sedado para asegurarse de que durmiera profundamente.
y el padre se quedó frente al monitor. Las primeras horas, todo fue normal. Hasta las 3:33 de la mañana. La cámara comenzó a vibrar. Se distorsionó. Y por unos segundos, apareció algo. Una figura salió de debajo de la cama. Deformada. Alta. Camuflada con las sombras. Caminó hacia el armario, lo abrió, y de dentro cayeron juguetes antiguos. Rotos. Oxidados. Luego, la figura se arrastró de regreso. Pero antes, miró directamente a la cámara. Y sonrió. Al día siguiente, la grabación se corrompió. El archivo había sido reemplazado por una sola imagen estática. La cama de Matías, vacía. Los anteriores inquilinos. Los padres de Matías ya no sabían a quién acudir. La iglesia local envió a un sacerdote, el padre Tomás, quien accedió a visitar la casa. Durante su primera caminata por el cuarto, se detuvo en seco al entrar a la habitación de Matías. Aquí hay algo, dijo. Algo que no vino de este mundo. Insistió en hablar con los antiguos dueños. Tras varios días de investigación, encontraron a una anciana en una residencia de cuidados, la señora Juárez, dueña original de la propiedad. Ustedes tienen un niño, ¿verdad? Preguntó con voz quebrada. Sí, respondió Claudia. ¿Por qué? La anciana rompió en llanto. Esa habitación, ya se llevó uno. Contó que su nieto, Julián, había dormido allí. A los 8 años comenzó a gritar cada noche. Decía que una criatura lo visitaba. Que le hablaba desde la cama y el armario. Un mes después, desapareció. Nadie supo cómo. Su cuerpo jamás fue hallado. Solo dejó una nota. La cama está viva. Me quiere para siempre. El padre Tomás comenzó a investigar los símbolos hallados en la habitación de Matías. Algunos eran demasiado antiguos, anteriores a cualquier idioma humano. Pero uno sí pudo identificarlo, un fragmento de un sello de contención demoníaco, usado en prácticas ocultistas del siglo XVI. Era parte de un ritual para encerrar a un ser del inframundo, pero el sello estaba incompleto. No lo sellaron. Lo despertaron, murmuró el sacerdote. Y ahora usa al niño como puerta. Tomás comenzó un exorcismo de limpieza, rociando agua bendita y entonando versículos mientras la familia observaba. A los pocos minutos, el armario se cerró de golpe. Las luces explotaron. Matías cayó inconsciente. De su boca salió un murmullo gutural. Tu fe, no es nada. El sacerdote tembló. Sabía que no se enfrentaba a un ente común. Y entonces ocurrió algo imposible. Las paredes sangraron. Del yeso brotó un líquido espeso, oscuro, con un hedor indescriptible. Matías despertó en ese momento, y sonrió. Una voz resonó, no desde su garganta, sino desde las profundidades del suelo. Ya no es tuyo. Esa noche, la familia decidió dormir junta en la sala. Pero a las 3:33 de la mañana, se escuchó un golpe en lo alto. Matías ya no estaba. Subieron corriendo. La puerta de su cuarto estaba abierta, y desde el armario salía una tenue luz rojiza. Al acercarse, descubrieron que ya no había suelo dentro del armario. Era un pozo. Un agujero sin fondo, con paredes cubiertas de símbolos. Desde abajo venía un zumbido, como si miles de voces repitieran en susurros el mismo nombre. Sarrak. 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 Claudia retrocedió. El padre la sujetó justo cuando casi cae dentro. Y entonces vieron los dedos. Manos pequeñas, de niños, trepaban por las paredes internas del pozo, intentando salir. Uno de ellos gritó. Ayúdenme. Por favor. Pero justo cuando iban a alcanzarlo, una sombra colosal emergió del fondo y lo arrastró de nuevo con un chillido antinatural. El armario se cerró. Y sobre la puerta quedó grabado en carbón ardiente. Uno más. Al despertar, Matías tenía todo el símbolo infernal completo grabado en el pecho. No era un tatuaje. Era una quemadura perfecta, con líneas simétricas y letras imposibles de leer. Su piel ya no tenía el mismo color. Estaba más pálida. Sus ojos, hundidos. Sus pupilas, más oscuras que la noche. El sacerdote volvió una vez más, decidido a completar el ritual que otros habían dejado sin terminar. Ató el símbolo sagrado con sal negra,
colocó velas en los vértices del cuarto y pidió silencio. Esta será la última noche. Si fallamos, se lo llevará. Comenzó a rezar. Las palabras en latín resonaban, pero el cuarto parecía moverse con cada verso. Entonces, Matías flotó. Su voz cambió. Ya no era él. Era Sarrak. No puede sellar lo que ya se alimenta, dijo, sonriendo con sus dientes afilados. Él ya es mío. El sacerdote gritó el último verso del conjuro. La casa tembló. Un grito ensordecedor llenó la habitación. Y por un instante, Matías cayó, inconsciente. Pero el sello se desvaneció. No había funcionado. Solo se escuchó una risa. Sarrak no se había ido. Solo se había escondido, más profundo. El amanecer nunca llegó. La familia despertó con el cielo completamente negro. No era una tormenta. Era como si el sol hubiese desaparecido. Los relojes estaban detenidos a las 3:33. Fuera, todo estaba en silencio. Los pájaros no cantaban. No había tráfico. Ni siquiera viento. Y dentro de la casa, Matías había desaparecido. Buscaron por todas partes. Lo único que encontraron fue su voz, saliendo de todos los rincones al mismo tiempo. Mamá, papá, estoy debajo. Debajo de la cama. Del suelo. Del mundo. El pozo del armario estaba más ancho. El símbolo del pecho ya no estaba en Matías, ahora estaba sobre la cama. Y pulsaba. Claudia cayó de rodillas. Lloraba. Su hijo ya no estaba allí. Y el demonio, tenía hambre de más. Claudia comenzó a ver cosas que no estaban allí. O que no deberían estar. Cada espejo de la casa reflejaba a Matías, pero no como era ahora, sino como si estuviera detrás de ella, mirándola desde otra dimensión. El reflejo la llamaba por su nombre. Mamá, mamá, ¿me ves? Estoy atrapado. Sarrak me tiene. Cuando rompió el primer espejo, la voz pasó al televisor apagado. Cuando desenchufaron el televisor, la voz comenzó a salir de la radio sin pilas, del interior del microondas, incluso de los teléfonos, aunque no estuvieran conectados. Una noche, los reflejos dejaron de hablar. Solo mostraban fuego. Fuego y cuerpos pequeños, ardiendo en el fondo. La casa ya no era la misma. Las paredes se contraían. Respiraban. Por las noches, se oía un corazón latiendo desde el suelo. Las puertas se cerraban solas. Las luces ya no funcionaban, pero a veces se encendían solas, solo para mostrar figuras estáticas, quietas, mirando desde los rincones. Claudia y su esposo ya no dormían. Apenas comían. Solo vigilaban la cama vacía de su hijo, con la esperanza absurda de que regresara. Y una noche, regresó. Apareció de pie junto al armario, con la cabeza gacha, desnudo y con los ojos completamente negros. Tengo frío, susurró. Corrieron hacia él, llorando. Pero al abrazarlo, desapareció como humo. El armario se abrió, y esta vez no había pozo, sino una escalera descendente, hecha de huesos. Una voz habló desde las profundidades. Una madre vendrá. Un padre seguirá. La carne de ambos sellará el contrato. Claudia descubrió algo en el viejo ático, un cuaderno oculto bajo una tabla del piso. Era antiguo. En su portada se leía: para contener al de abajo. Las páginas hablaban de Sarrak como un demonio forjador de puertas. No buscaba un solo cuerpo, sino abrir una grieta entre los mundos usando el alma de un niño. Y Matías era especial. Había nacido en la hora a las 3:33. Bajo una luna roja. Y en una fecha que coincidía con un antiguo ritual celta de entrega. El niño no era la víctima. Era el canal. Y el canal ya estaba abierto. Claudia tembló. Las últimas páginas hablaban de una opción final. Descender. Recuperarlo. Sellar la grieta desde dentro. Pero para eso, alguien debía quedarse. Entrarían al armario. Descenderían. Buscarían a su hijo. Y así lo hicieron. La escalera los llevó por pasadizos cada vez más húmedos, llenos de osamentas de niños. Todos con la misma marca grabada en la frente. Allí, el tiempo no existía. El frío era brutal. Los susurros, ensordecedores. Al fondo, una catedral negra.
tallada en obsidiana y huesos. Y en su centro, Matías, dormido en una cama flotante, rodeado de cientos de criaturas, todas murmurando en un idioma muerto. Cuando se acercaron, Sarrak apareció. Ya no era una sombra. Era un titán encorvado, de piel como cuero quemado, con una sonrisa que se abría de oreja a oreja a oreja. Tenía 3 bocas y 6 brazos largos como látigos. Se acercan al fin, dijo. Uno debe quedarse. O el niño arderá. Claudia, sin dudarlo, se arrodilló. Llévame a mí. Sarrak sonrió. Lo haré. Pero él, siempre será mío. Un grito llenó la caverna. Matías despertó. Sus ojos ya no eran negros. Gritaba el nombre de su madre. Mamá. Sarrak extendió sus manos, y una luz roja los cubrió a ambos. El padre fue arrojado fuera del pozo. Despertó en la habitación, solo. El armario, ya no estaba. Solo quedaba una cama vacía. Silenciosa. Y una última nota escrita con sangre en la pared. El niño duerme. La madre mira. La puerta está sellada, por ahora. El padre de Matías, todavía en shock, observaba la cama vacía. Las paredes parecían pulsar, como si respiraran a su alrededor. Cada noche desde el descenso, sentía que algo seguía acechándolo. A veces, se despertaba en medio de la oscuridad con la sensación de que alguien estaba observándolo. Y no solo él. Su esposa también parecía haber cambiado. Su rostro, antes lleno de preocupación, ahora tenía algo más, algo inhumano. Claudia ya no hablaba mucho. Pasaba horas mirando el lugar donde Matías había desaparecido, su mente aparentemente perdida en pensamientos oscuros. Una noche, el padre decidió salir a caminar. Necesitaba despejarse. No podía soportar más la ansiedad. Pero al abrir la puerta de la casa, un viento gélido lo empujó hacia afuera. Miró atrás. La puerta se cerró sola. Y de repente, las luces de la casa se apagaron. Escuchó algo desde el interior, algo que susurraba su nombre. Pero al mirar por la ventana, vio algo que jamás olvidaría. Claudia estaba de pie junto a la ventana, mirándolo con los ojos completamente vacíos. Solo un brillo rojo los iluminaba. La sensación de desesperación se convirtió en miedo palpable. Ya no estaba seguro de lo que su esposa era. No era la mujer que había conocido. Algo más estaba en ella, algo antiguo. Al volver al interior de la casa, vio que el cuadro de Matías en la mesa de la cocina se había vuelto borroso. El niño ya no sonreía. Su rostro estaba distorsionado, como si hubiera sido consumido por una sombra. El reloj de la sala volvió a sonar. 3:33 de la mañana. La puerta del armario comenzó a vibrar nuevamente. El padre, sintiendo la fuerza del mal que había invadido su hogar, tomó el viejo cuaderno que Claudia había encontrado en el ático. Era el mismo cuaderno que hablaba de Sarrak. Viendo las palabras, él también entendió lo que debía hacer. La puerta hacia el inframundo no había sido sellada. La grieta, el pozo, todo lo que quedaba estaba en su interior. Matías no estaba perdido en ese mundo. Estaba esperando ser liberado. Pero para ello, alguien debía entrar de nuevo. Y su corazón le decía que la única manera de salvar a Claudia era regresar a ese pozo, una vez más. Esa noche, el padre regresó al armario. La casa estaba vacía. El aire olía a ceniza. El silencio era sepulcral. Tomó la decisión más aterradora de su vida. Abrió la puerta del armario. De inmediato, fue absorbido por la oscuridad. Al igual que antes, las escaleras de hueso se desplegaron ante él. Al principio, pensó que estaba soñando. Pero al pisar el primer peldaño, una calidez indescriptible le recorrió todo el cuerpo. Sintió que una energía le invadía. No era una energía de vida, sino de poder antiguo. Algo que había estado esperando millones de años. Al llegar al final, vio el mismo pozo que antes. Pero Matías ya no estaba allí. Ahora, lo que yacía en la cama flotante era Claudia, con el rostro distorsionado por la misma expresión vacía que él había visto en la ventana. Sarrak estaba allí, sonriendo. Bienvenido, dijo el demonio. Estabas en lo correcto. Es tu turno ahora. El padre cayó de rodillas, con la mente rota por la verdad. Sarrak lo había manipulado todo el tiempo. La casa. La desaparición de Matías.
El destino de su esposa. Ellos no eran la víctima. Ellos eran las llaves. Sarrak necesitaba a alguien que abriese la puerta desde adentro. Y ahora, la familia había cumplido con el ritual. Pero la familia no se había liberado. Se había convertido en la última pieza del rompecabezas. Al acercarse, el demonio alzó una mano y mostró el rostro de Matías. Pero no era el niño. No lo era. Era el reflejo de su alma, distorsionada y atrapada. Él ya no estaba allí. Ahora eres parte de mí, dijo Sarrak. El padre entendió en ese momento que la única forma de salvar a su esposa y a su hijo era un sacrificio final. Cerrando la puerta para siempre. Tomó el cuaderno que había dejado atrás, y con una pluma afilada, completó el ritual que nunca debió haber comenzado. Una luz cegadora lo envolvió. El pozo desapareció. Despertó en su cama. La casa estaba en calma. Pero algo estaba terriblemente mal. Ya no había reloj. La luz ya no se apagaba a las 3:33. El tiempo nunca avanzaba. Abrió la puerta. El pasillo estaba vacío. Matías nunca regresó. Claudia nunca volvió a hablar. Y cuando el padre se miró al espejo, vio lo que jamás habría querido ver, una grieta en su rostro. Y en sus ojos, algo nuevo. Algo roto. Porque Sarrak nunca se fue. Solo esperaba. Y la puerta debajo de la cama, seguía abierta. ¿Lo escuchaste? ¿Sentiste cómo la oscuridad se arrastra por las esquinas de tu habitación, justo como lo hacía con Matías? Algunos dicen que era solo una historia. Otros, que ese demonio todavía está allí, esperando a su próxima víctima. ¿Y tú? ¿Ya revisaste debajo de tu cama esta noche? Porque quizás, ya es demasiado tarde. La historia ha llegado a su fin. El horror no termina realmente, se ha dejado una sensación de que el mal sigue presente, esperando a ser liberado nuevamente. El sacrificio de la familia ha cerrado la puerta solo de forma temporal, pero el ciclo podría repetirse en cualquier momento.